Bienvenidos al seminario número 6, Flujo en conductos. Hoy vamos a resolver el problema número 5 de la guía. Si ya han estudiado la teoría correspondiente a la unidad número 6, ya están en condiciones de resolver este problema. Los invito a que se tomen un momento para leer en detalle el enunciado, identificar las variables involucradas, recordar las herramientas con las que ya contamos para resolver el problema y, si pueden, diagramen una estrategia de resolución. Bien, habrán visto que en el problema tenemos una cañería recta que alimenta a un reactor. Por este sistema circula un fluido de densidad y viscosidad conocidas. La cañería es de cero comercial de cédula 40 y su diámetro es desconocido. El caudal que alimenta al reactor es 30.000 litros por hora y contamos con un manómetro que se encuentra 5 metros aguas arriba del reactor, cuya lectura es 0,7 bar. También sabemos que en el reactor hay una pérdida de presión de 0,5 atmósferas, incluyendo las entradas y las salidas, y que el mismo descarga la atmósfera a través de este tramo de cañería, cuya longitud puede despreciarse. Para resolver el problema vamos a utilizar diseño por coeficientes de transferencia. Utilizamos esta herramienta cuando la complejidad del problema no permite obtener una solución analítica ni numérica. Recordemos que podemos conocer el perfil de velocidades dentro del conducto solo si el régimen de flujo fuese laminar. La ventaja, como vimos en teoría, de esta forma de resolución va a ser que toda la complejidad, tanto geométrica como analítica del problema, va a quedar englobada en un coeficiente de transferencia, que en este caso va a ser el factor de fricción. El mismo fue estudiado empíricamente y podemos encontrar en bibliografía distintas correlaciones que nos van a permitir estimarlo para distintos regímenes de flujo. La que ven escrita es la ecuación de Fanning que desarrollaron en la teoría, y para llegar a la misma se tomaron varias consideraciones. El fluido debe ser incompresible, debemos estar en estado estacionario, el flujo debe ser desarrollado y, por último, la sección de flujo debe ser constante. Vamos a aplicar la ecuación de Fanning entre los puntos A y B, en los cuales la sección de flujo es constante. Podemos utilizar distintas correlaciones para estimar el factor de fricción. Una de ellas es el diagrama de Moody del Faust, que relaciona el factor de fricción con el Reynolds y la rugosidad relativa. Para utilizarlo tenemos que entrar con el valor de Reynolds, chocar con la curva de rugosidad relativa y vamos a encontrar el factor de fricción. Es muy importante cuando usan una correlación que busquen cómo se ha definido ese factor de fricción. Si para definirlo se ha tomado como área característica el área mojada total, vamos a trabajar con un factor de Fanning y la ecuación es la que presento aquí. Ahora, en otros casos, se ha utilizado un área característica igual a un cuarto del área mojada, con lo cual obtenemos un factor de fricción que llamamos de Darcy, que es 4 veces el factor de Fanning. Como ya se aclaró en la teoría, en el diagrama de Moody se ha utilizado el área característica como un cuarto del área mojada total, por ende el factor que obtengamos aquí va a ser el de Darcy. Volviendo al problema, con la información del enunciado ya estamos en condiciones de calcular la pérdida de presión que ocurre en la cañería. Por un lado, en el punto A tenemos el manómetro, por lo que sabemos que la presión manométrica en A es 0,7 bar. Recordemos que la presión manométrica está en relación a la presión atmosférica y que entonces la presión absoluta en A será igual a la presión atmosférica más 0,7 bar. Sabemos que la pérdida de carga dentro del reactor es 0,5 atmósferas y que descarga a la atmósfera. Entonces la presión en B será igual a la presión atmosférica más 0,5 atmósferas. De esta manera podemos obtener la pérdida de presión en la cañería. Como vemos en la ecuación de Fanning, el factor de fricción depende de la velocidad medida del fluido en el conducto, que se puede calcular como el caudal dividido la sección de flujo. El problema que nos surge en este punto es que al no conocer el diámetro del conducto no podemos calcular esa velocidad. Además, para entrar en las correlaciones del factor de fricción vamos a necesitar el Reynolds y la rugosidad relativa. El Reynolds no lo podemos calcular porque no conocemos ni la velocidad ni el diámetro del conducto. Y por otra parte, la rugosidad relativa tampoco es dato porque si bien conocemos el material, todavía no sabemos cuál es el diámetro.
Este problema entonces tiene 4 ecuaciones y 4 incógnitas, que serán la velocidad, el diámetro, el Reynolds y el factor de fricción. Podríamos resolver este problema utilizando MATCAD y alguna correlación para la cual tengamos una ecuación, que no sea un gráfico. Esa es una forma totalmente válida de resolver el problema. Pero si no pudiéramos utilizar MATCAD, tendríamos que utilizar un esquema iterativo de cálculo, porque no podemos despejar el diámetro de todas estas ecuaciones. ¿Cómo es un cálculo iterativo? Es una forma de cálculo que toma un valor semilla o un valor supuesto inicial, hace cálculos sucesivos, los cuales va a ir aproximándose cada vez más a la solución correcta. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería suponer un diámetro del conducto. Con ese diámetro, calcular una velocidad como caudal dividido la sección. Y con esto podríamos calcular un Reynolds. Con el Reynolds y la rugosidad relativa utilizando las correlaciones, obtendríamos un factor de fricción. Por último, entrando en la ecuación de Fanning, calcularíamos nuevamente el diámetro. Observen que donde antes aparecía la velocidad media del fluido, lo vamos a reemplazar por caudal sobre sección. Entonces, vamos a obtener un nuevo valor de diámetro y lo vamos a comparar con aquel que supusimos para iniciar los cálculos. Si ambos se acercan lo suficiente, podemos salir del esquema iterativo y suponer que este es el diámetro correcto. Si por el contrario obtenemos dos valores que difieren bastante, vamos a tomar como nuevo valor semilla este diámetro que obtuvimos y volver a entrar en el ciclo. Los cálculos sucesivos del diámetro nos irán aproximando cada vez más a la solución correcta. Yo empecé suponiendo un diámetro nominal de 1,5 pulgadas. Recuerden que el diámetro nominal no representa el diámetro interno ni tampoco el externo de un tubo, sino que es una denominación comercial con el que se vende. En el apéndice C del FUST van a encontrar para distintos tamaños nominales de tubo cuál corresponde el diámetro interno y externo para distintos números de cédula. En nuestro problema nos indicaba que el tubo es de acero comercial de cédula 40, con lo cual el diámetro interno va a ser 1,61 pulgadas. Con este diámetro supuesto voy a calcular la velocidad dentro del conducto como el caudal dividido la sección de flujo. Y con esto puedo calcular el Reynolds. Yo lo calculé y me dio 2,67 por 10 a la quinta. Luego, con el Reynolds y la rugosidad relativa, puedo entrar a correlaciones para obtener el factor de fricción. También en el apéndice C del FUST van a encontrar este cuadro en el cual, para distintos diámetros de tubo y distintos materiales, obtenemos la rugosidad relativa. Hay dos formas de utilizarlo. Una sería buscando el acero comercial, tomar la rugosidad y calcular la rugosidad relativa dividiéndolo por el diámetro del tubo. Lo que tienen que tener cuidado es que esa rugosidad está expresada en pies, mientras que el diámetro está en pulgadas. Otra forma de trabajar sería entrar en el gráfico con el diámetro del tubo, chocar contra el material y leer directamente la rugosidad relativa. Entonces, una vez que tengo el Reynolds y la rugosidad relativa, voy a entrar en el gráfico con el Reynolds, choco con la curva de rugosidad y leo el factor de fricción. En este caso es 0,0215. Entonces, con este factor de fricción, ahora sí puedo ir a la ecuación de Fanning. Aquí dijimos que vamos a reemplazar la velocidad media como el caudal dividido la sección. Y trabajando con esa expresión, puedo despejar el diámetro. Lo calculé y me dio 1,98 pulgadas. Si lo comparamos con el que habíamos supuesto inicialmente, vemos que no son iguales. Entonces, todavía tengo que continuar trabajando. Voy a tomar este valor de 1,98 pulgadas como nuevo valor semilla. Entonces, voy a suponer ahora 2 pulgadas de diámetro nominal. Nuevamente entro en el cuadro del FUST y obtengo el diámetro interno, que será 2,067 pulgadas, si lo ven aquí. Con ese diámetro nuevamente calculo la velocidad y el Reynolds, que me dio 2,08 por 10 a la quinta, y con la rugosidad relativa, que nuevamente la tengo que sacar de aquí, porque si bien el material sigue siendo el mismo, el diámetro ha cambiado. Vuelvo a entrar en el cuadro del Moody y obtengo un nuevo factor de fricción. Con ese nuevo factor de fricción, nuevamente calculo el diámetro y esta vez me dio 1,96 pulgadas.
que está lo suficientemente cerca del valor que supusimos inicialmente. Entonces podemos concluir que el diámetro nominal es 2 pulgadas. Con esto hemos resuelto el problema. Bien, ahora ¿qué pasaría si yo, por un cambio operativo, no conociera el caudal de alimentación al reactor? ¿Podría, con los datos que tengo, estimar ese caudal? Supongamos que la lectura del manómetro es en este caso 1 bar. Espero que hayan podido resolverlo, pero si no lo hicieron, les comparto cómo sería el esquema iterativo que yo utilicé para resolverlo. Habría que suponer una velocidad, luego calcular el Reynolds, con el Reynolds y la rugosidad relativa, con correlaciones, obtener el Fanning. Y luego de la ecuación de Fanning podríamos obtener la velocidad. Este valor de velocidad que obtuvimos lo vamos a comparar con el valor semilla que utilizamos para iniciar los cálculos. Si ambos son lo suficientemente cercanos, podemos calcular el caudal como esta velocidad por la sección de flujo. Si en cambio ambos valores son diferentes, volvemos a entrar en el esquema iterativo. Espero que este video les haya sido de utilidad. Recuerden que en el cronograma está indicado el día en el que vamos a tener la puesta en común de este seminario. También estará disponible un foro dentro del campus virtual para que dejen sus consultas y comentarios. Muchas gracias.